La iglesia es el vehículo por el que Dios único quiere reunir a todos los pueblos en unidad hacia Él. Por eso Jesús rezó en la última cena: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Claro que me doy cuenta de que en especial para estos tiempos la idea de unidad puede resultar problemática. Hemos visto que el peligro de la unidad excesiva es el totalitarismo. De hecho, en las terribles ideologías del siglo pasado, hemos visto un lado destructivo del llamado a la unidad. La iglesia, bien representada, tiene una manera muy creativa de resolver este problema y tiene que ver con Jesús. Jesús no es solo una figura más entre muchas, no es un profeta en una larga línea de profetas, sino que Él mismo es el Logos de Dios. Significa que es la mente de Dios, con la que Dios diseñó el universo. Por lo tanto, todo lo que sea bueno y cierto y hermoso en la naturaleza o cultura puede encontrar una conexión con Cristo. Todo lo bueno, cierto y hermoso en la naturaleza o cultura puede ser atraído hacia Él. Estoy aquí en el Panteón, el mejor preservado de los antiguos edificios romanos, y para mi gusto, uno de los espacios cubiertos más bellos del mundo. Panteón, el templo de todos los dioses. Vean cómo resume hermosamente la genialidad del paganismo. La reverencia por las necesidades y ritmos de la naturaleza. La iglesia pudo asimilar este gran espacio. Ahora es una iglesia, Santa María de los Mártires. La iglesia fue capaz de asimilar en sí misma lo mejor de la cultura pagana. Esto me recuerda a lo que hizo Orígenes, lo que hizo Agustín y San Ambrosio. Tomaron el trabajo de Platón para su teología. Me recuerda lo que hizo Tomás de Aquino al usar la filosofía de Aristóteles en su teología, cuando usó la teoría del judío Moisés Maimónides. Me recuerda al Vaticano II, que hay rayos de luz y elementos de verdad en todas las grandes religiones del mundo. Newman dijo: la iglesia tiene el poder de la asimilación, como un organismo saludable que puede moverse en su ambiente, rechazando lo que debe, pero asimilando en sí lo que puede. Así que lo mejor de la iglesia durante los siglos es que ha atraído todo lo bueno y cierto y hermoso a su propia unidad. La unidad de la iglesia no es aplastante y totalitaria. Más bien, es una unidad que asimila y está viva. Cuando los católicos dicen que Jesús es el único, el verdadero, ¿hay quien dice cómo eliminar las otras religiones? ¿O los indios que adoran otras cosas, los musulmanes y los demás? No lo hacemos. Ese es el punto de lo que dije en el Panteón, porque Él es el Logos, todos los otros Logoi. Las expresiones más pequeñas de la verdad de Dios se relacionan con Él, y encontramos rayos de luz, elementos de verdad en las grandes religiones. Hay elementos de verdad en todas las filosofías. Vemos a todas las culturas y decimos: es bueno, es cierto, es justo. La cristiandad asimila todas esas cosas para ella. No es algo agresivo decir: Él es el único. De hecho, es muy inclusivo decir, como Logos que es, Él es el único. Pero eso incluye a los demás hasta cierto grado. Todos encuentran una relación con Él. Pero los musulmanes pueden decirlo en otra dirección. Es probable, sí. ¿Sí? Pero entonces debemos tener un buen argumento. Lo que me preocupa es que ya olvidamos cómo defender un buen argumento religioso. Las dos opciones parecen ser una blanda tolerancia o la violencia. Pero hay un punto medio diciendo: bueno, cada quien cree en lo suyo. Tú crees en lo tuyo y yo creo en lo mío. No pensamos así en la política. Tenemos buenas discusiones de política, porque si yo soy demócrata y tú republicano, voy a darte buenos argumentos para convencerte sin violencia o indiferencia.
Encontramos la forma de discutirlo y yo quiero recuperar esa forma en que los religiosos pueden discutir y que no sea simple tolerancia ni radicalidad asesina. Mira a Tomás de Aquino, descubrió cómo hacerlo. Aquino discute efectivamente con una variedad de judíos, musulmanes, paganos, no creyentes, con todos. Ese es el modelo. La Iglesia es santa. La Iglesia es santa porque Cristo es santo, y la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. En sus tradiciones, escrituras, sus liturgias, sacramentos, en especial la Eucaristía, en la vida de sus santos y en su gobierno apostólico. La Iglesia lleva la santidad de Cristo al mundo. Y ese es el propósito de la Iglesia, hacernos santos, hacer a las personas santas. Todo lo que es, todo lo que tiene, es para producir ese fin. La Iglesia siempre es una nueva Jerusalén. Siempre es la fuente de agua de vida. Siempre es la esposa pura de Cristo. ¿Qué pasa con las cosas menos santas que las personas han hecho en nombre de la Iglesia a través de los siglos? Uno escucha una y otra vez sobre las cruzadas, la Inquisición, la persecución de Galileo, la oposición a reformas políticas modernas, corrupción, demasiado dinero y preocupaciones terrenales. Y en años recientes, el abuso de niños por algunos sacerdotes y su ocultamiento por obispos. Tras esa letanía de abusos, ¿cómo podemos decir que la Iglesia es santa? Decir que la Iglesia es santa no es negar ni un momento que está llena de pecadores. Decir que la Iglesia es santa no es negar ni un momento que sus miembros, aún en los rangos más altos, han hecho cosas crueles, estúpidas e impías. ¿San Bernardo se equivocó o pecó por predicar la Segunda Cruzada? ¿Sí? ¿La Iglesia se equivocó o pecó cuando, aliada con el gobierno español, lanzó la Inquisición? ¿Sí? ¿O ha habido papas equivocados o pecadores al apoyar la esclavitud? ¿Sí? ¿O un alto número de padres y obispos se equivocan o pecan al contribuir al escándalo de abuso sexual? ¿Sí? Pero nada de esto niega que la Iglesia es santa, que es portadora de paz. En el siglo IV, San Agustín peleó contra los donatistas. Los donatistas decían que solo aquellos espiritual y moralmente dignos podían ser conductos de la gracia. Agustín dijo no. La gracia en los sacramentos no viene de la excelencia moral de los ministros, viene de Dios. Hace mucho, San Pablo nos recordó que guardamos el tesoro de la vida de Cristo en vasijas terrenales, en nosotros, débiles y frágiles y pecadores. Y así ha sido en toda la vida de la Iglesia. La gracia de Dios que hace a la Iglesia santa a veces viene por débiles y pecadoras fuentes. La Iglesia es católica. Chartres, Francia. Decimos que la Iglesia es católica. La palabra católica viene de dos palabras griegas, kata y olos, y que significa de acuerdo con el todo. Ciudad de México. La Iglesia es universal porque es el medio por el que Dios busca unir a todo el mundo en Él. Ciudad Quezón, Filipinas. La Iglesia es el nuevo Israel y por lo tanto debe ser un imán para todas las naciones. Atenas, Grecia.
En la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, nos dicen que el Espíritu Santo descendió sobre los 12 apóstoles. Y lo primero que hicieron fue salir a las calles de Jerusalén a predicar que Jesús había resucitado. Le predicaron a judíos que se habían reunido para la fiesta de todas partes del mundo y milagrosamente los oyeron en las diferentes lenguas del mundo. En sus mejores momentos, la Iglesia siempre se regocija en esta nación universal y cultural que trasciende la identidad. En la Edad Media, San Anselmo, un italiano, se convirtió en monje y abad en Francia y terminó su vida como arzobispo de Canterbury, en Inglaterra. Tomás de Aquino, otro italiano, fue educado en Alemania y luego se volvió un famoso profesor en París. El Papa Juan Pablo II personificaba el mismo espíritu católico. Al principio de los años 80, llamó a jóvenes de todo el mundo para Días Mundiales de la Juventud. No quería que los jóvenes negaran su identidad nacional. Quería convencerlos de que pertenecían a una familia, un cuerpo que trascendía su nacionalidad. Una de las multitudes más grandes en la historia de la humanidad se reunió a su alrededor en Manila para celebrar este catolicismo. Es uno de los puntos de reunión más importantes del mundo, la Plaza de San Pedro. Se ve a todo el mundo aquí. Cuando repartía la comunión hace unos años en la misa de Pascua, miré desde allí y eran incontables. Creo que caben 300,000 hasta llegar al río. Y las columnas de Bernini representan brazos que se extienden para reunir a todo el mundo, porque Jesús dijo, prediquen a todas las naciones. ¿Quién lo habría tomado en serio? Pero la palabra llegó a todas las naciones y vienen aquí. Así que es un impresionante cumplimiento de lo que se dijo hace 2000 años. Lo puedes ver aquí hoy. La Iglesia es apostólica. Basílica de San Juan de Letrán, Roma, Italia. La cuarta gran marca de la Iglesia es su apostolicidad. Decimos que la Iglesia es apostólica. Significa algo muy sencillo. Significa que está enraizada en los apóstoles. Esos 12 hombres a quienes Jesús eligió personalmente y a quienes formó de acuerdo a su pensamiento. ¿Recuerdan esa escena al principio del Evangelio de Juan? 2 discípulos de Juan el Bautista vienen a Jesús. Él voltea a verlos y les dice, ¿qué es lo que buscan? Le dicen, Señor, ¿dónde vives? Él dice, vengan y vean. Y se quedaron con él. Es un modelo de la vida apostólica. Personas que se quedaron con Jesús. Se volvieron cercanos a Él, formados de acuerdo a su mente. Es sobre esas figuras en las que el cristianismo se basa. Repito, la Iglesia no es una sociedad de debate abierto. Está fundada en la persona de Jesús, a quienes los apóstoles conocían. Por eso al principio el linaje apostólico era tan importante. Podían rastrear su fe hasta un apóstol que les había predicado. Por eso la ciudad de Roma era tan importante al inicio de la Iglesia, porque no uno, sino 2 de los grandes apóstoles, Pedro y Pablo, vivieron, enseñaron y murieron aquí. Estoy en la magnífica Basílica de San Juan de Letrán en Roma. A mi espalda pueden ver sobre el altar principal relicarios que contienen, según la tradición, las cabezas de Pedro y Pablo, los 2 grandes apóstoles, y luego a mi alrededor, formando los nervios y la estructura de la Iglesia misma, esculturas de los 12 apóstoles. No se puede ver en ningún lugar del mundo como aquí la naturaleza apostólica de la Iglesia.
Podemos ver por qué la sucesión apostólica era tan importante. Los apóstoles en un momento pasaban su autoridad a quienes habían entrenado, a quienes sabían que tenían la fe apostólica, y sus sucesores se la pasaban a otros, y a otros, y hasta nuestros días. Y los obispos de hoy pueden decir que son los sucesores de los apóstoles. Cada sacerdote de la Iglesia Católica es ordenado por un obispo. Cualquier poder o autoridad que tengo como sacerdote viene del hecho de que me ordenó un obispo. Es decir, que el liderazgo de la Iglesia es apostólico en estructura. La palabra jerarquía viene a la mente cuando hablamos de la iglesia jerárquica. No piensen en ella principalmente en términos de poder. Piensen en términos de esta etimología. Jerarquía viene de dos palabras griegas, hieros y arjí. Hieros es sacerdote, arjí es regla o principio. La iglesia jerárquica está gobernada por sacerdotes, repito. No piensen en el poder, piensen en una iglesia regida, gobernada, establecida en la fe apostólica. Por último, la palabra apóstol viene de la palabra griega apostolei, que significa enviar. Jesús tomó a estas 12 personas que había formado, según su mente, y después las envió. La fe cristiana no está destinada a ser sostenida como un privilegio privado. Debe ser compartida, esparcida por el mundo como semillas. Así que la Iglesia Apostólica, hasta el día de hoy, sigue teniendo un propósito misionario. Nueva York, Estados Unidos. Repito, esta cualidad de la iglesia es contracultural, al menos al este. Favorecemos la democracia, el intercambio de ideas, libertad de expresión, el poder de votar la entrada y salida de líderes. ¿No están estos valores en contra de la iglesia jerárquica? Como ya dije, la iglesia no es una sociedad abierta al debate, ni una política democrática. Más bien, es un cuerpo fundado en la revelación. Hay claramente una estructura y contenido que simplemente se dan y deben ser mantenidos a lo largo de los siglos. Aquí la jerarquía de la Iglesia es parecida a la Suprema Corte en el sistema político, ya que mantiene la estructura básica sin la que el cuerpo se colapsaría. La Iglesia no sería ella misma si negara la divinidad de Jesús, la factibilidad de la resurrección, la existencia de las tres personas de Dios, la actividad del Espíritu Santo, etc. Y hay que decir que estas han sido negadas por personas durante cada siglo. Si estas cosas pudieran decidirse mediante un voto de los fieles o teólogos, la Iglesia perdería su integridad. Esto nos lleva a la que debe ser la más controversial y malentendida dimensión del apostolado de la Iglesia. El carisma de infalibilidad que disfruta el Papa, el sucesor del príncipe de los apóstoles. Sería bueno establecer lo que la infalibilidad papal no es. No significa que el Papa es omnisciente, no significa que pueda predecir el futuro, no significa tampoco que sea inmune a tomar malas decisiones prácticas, y claro que no significa que no puede criticársele o que es incapaz de pecar. De hecho, muchos santos criticaban mucho a los papas, y Dante pone a varios papas